Bueno, vamos a dar comienzo con este video al módulo de guardatada de este gran taller virtual que hemos comenzado. Inicialmente no estaba previsto, pero bueno, después de algunas sugerencias que he escuchado, algunas ideas que se me fueron ocurriendo, me pareció que podía estar bueno que hagamos un taller de esta característica. Bueno, en primer lugar, digamos, a medida que vamos, van avanzando los talleres y yo voy grabando estas clases y voy subiéndolas, vamos ajustando algunas cuestiones técnicas, así que más o menos los videos van a durar unos 20-25 minutos cada uno porque después, si se hacen más extensos, hay algunos inconvenientes que no permiten que el video se suba o, bueno, tiene muchos problemas para subirse, así que de última los corto y después continúo con el siguiente video, no va a haber inconveniente. Pero esa es la única razón por lo cual los videos van a durar en ese periodo. Bueno, vamos a trabajar con el tema de guardatada. Guardatada que tiene un montón de nombres. Yo lo he escuchado como tintes con amarras, tintes con reserva. Eh, Tal vez el nombre más mundialmente conocido es Icat y digamos, en la cultura mapuche se usa el nombre de Taricán. Eh, pero de todos el que me parece que es el más gráfico es el de tinte con reserva. Es el que de alguna manera especifica mejor o deja más en claro cuál es la tarea en este momento que vamos a hacer. Y creo que lo deja como más en claro, ¿sí? Ya que lo que vamos a hacer nosotros es teñir, en este caso vamos a teñir una serie de hilos, en este caso serán hilos de urdimbre, los vamos a teñir con una serie de amarrados, de una serie de atados, es decir, vamos a cubrir parte de esa urdimbre que se va a teñir, de manera que vayamos formando, en este caso, algún tipo de diseño que ya vamos a tener como o sea, previsto, preparado, y que nos va a permitir justamente lograr ese diseño para que cuando vayamos a tejerlos, la urdimbre toda, es decir, si pensamos en la urdimbre, pensamos en la parte de adelante y en la parte de atrás de la urdimbre, esa urdimbre toda ya va a tener como predibujado, ¿sí? Un diseño, va a estar como prediseñado y el diseño va a estar diferenciado por los colores que vamos a darle. Básicamente vamos a tener dos colores, un color que es el que tiene el hilo inicialmente y un segundo color que es el que vamos a teñir. Entonces, al tener reservado, al tener resguardado, o sea, zonas de la urdimbre que son las que van a estar formando ese diseño con el cual nosotros queremos lograr después, vamos a tener luego del amarrado y luego del teñido un diseño ya armado en la urdimbre. Después, la tarea de tejer es una tarea básicamente sencilla porque es una tarea que no tiene laboreo, es una tarea que es solamente un tejido llano, donde todos los hilos de la urdimbre participan del tejido, o sea, vamos a tener un tejido básico, sin ninguna dificultad, pero bueno, las dificultades en este caso van a ser, en primer lugar, bueno, no montar la urdimbre porque eso va a ser una tarea sencilla, pero sí desmontar la urdimbre atada y volver a colocarla o sea, con la misma forma, con el mismo formato con el que lo atamos inicialmente para que ese dibujo en primer lugar nos coincida. Eso es una de las partes complejas de esta tarea. Y en segundo lugar, bueno, vamos a ir charlando acerca de las distintas alternativas que se nos pueden presentar al momento de afrontar el tejido, eh, soltando amarras, o sea, soltando los ataditos que vayamos haciendo. Bueno, vamos a ver una serie de alternativas para que
después nos sea más sencillo, resolver o sea, volver a montar la urdimbre en el telar. Así que bueno, yo les voy a mostrar ahora lo que fui armando. Vamos a conversar acerca también de los distintos materiales con los que vamos a utilizar. Yo tengo esta idea que siempre me parece oportuna. Digamos, en el transcurso de mi trabajo yo he desarrollado una serie de pruebas para ver cuál era la forma que me sirve más a mí, que me resulta más práctica a mí, digamos, en la cuestión práctica, manual, digamos, y también en la cuestión de organización mía mental. Es decir, voy a utilizar distintos elementos, ¿sí?, que tienen que ver, en primer lugar, con las distintas pruebas que yo fui haciendo, pero también que le pueden dar lugar a distintas búsquedas que cada uno puede ir haciendo para que cada uno pueda determinar cuál es el material que le resulta más práctico utilizar o cuál es el material que le da mejor resultado, ¿sí?, al hacer este tipo de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque yo he visto trabajar con un montón de materiales. He visto trabajar con hilo sintético, con hilo de algodón, con algún tipo de planta, con distintos elementos y distintas herramientas que a mí me fueron dando resultados, y por último, a partir de esos resultados yo me fui quedando con el que más práctico me resultó a mí y por supuesto con el que mejor resultado me dio también. Entonces, vamos a ir viendo estas alternativas que yo les estoy contando y vamos a ir trabajando. Yo les voy a mostrar cómo voy a ir atando cada una de las cosas. Tengo un diseño que ya está prearmado, de manera que también lo vayan viendo. Yo se los voy a pasar, que en realidad es una sugerencia, digamos, es como para tener una idea de cómo formar un diseño preestablecido. Podrán ustedes hacer también su propio diseño y a partir de ahí vamos a ir viendo cómo se corrige, perdón, no cómo se corrige, sino cómo se arma. Ustedes van a poder hacer sus propios diseños, sus propias correcciones, sus propias modificaciones a ese diseño para que ustedes vayan logrando el diseño que a ustedes se les pueda ocurrir. En este caso me parece que no hay que ser tan estrictos, yo les voy a mostrar un diseño como ejemplo. Así que bueno, me voy a poner a preparar, les voy a mostrar bien el telar, cómo lo voy armando, cuáles son las sugerencias que podemos hacer previo al teñido, posterior al teñido, de manera que vayamos trabajando con naturalidad. Así que cortamos este primer video, me acomodo un poquito, descargo este video para que no se me complique con el teléfono y la computadora, lo que sea, y seguimos. Bueno, ahora sí, continuemos. Acá tengo el telar, ¿sí? Yo, como les había dicho en el folleto informativo que les había enviado, yo supongo que ustedes esta tarea de urdir, de enlizar posterior y ya de tejer, ustedes ya la manejan, la conocen, así que eso lo doy por entendido para no demorarnos tanto en esto. En este caso, como ejemplo, ¿sí?, yo puse 90 hilos de urdimbre, ¿sí? Tengo 90 vueltas de hilo. En este caso voy a usar un hilo de algodón. El hilo de algodón rústico pueden conseguir en cualquier ferretería que que tienen a mano también en las casas, que sirve para un montón de cosas también del hogar. Así que tengo estas 90 vueltas. Por supuesto que, como voy a separar hilos de adelante, hilos de atrás, ¿sí?, voy a tener 45, 45, con lo cual me da un múltiplo de 5 y un múltiplo de 9, con el que yo voy a trabajar conforme al diseño previo que yo les había comentado, ¿sí? Bueno, una cosa súper importante antes de empezar a hacer las primeras maniobras para que ustedes vayan viendo, es tener en cuenta con qué tipo de telar vamos a trabajar, ¿sí?
Básicamente porque la cosa más importante que tenemos que hacer es sacar el hilo del telar y colocarlo en un recipiente en el que vamos a teñir. Eh, si nuestro telar es desmontable como el mío, ¿sí? En este caso vean que tiene unas maripositas acá, ¿sí? Este telar es desarmable, entonces para mí es más práctico, lo haga de la forma que lo haga, es decir, yo puedo usar solamente la parte de adelante, ¿sí? Para tejer, y a medida que voy tejiendo voy girando, ¿sí? El tejido en el telar, o bien usar la parte de adelante y para atrás, y yo voy a poder tejer, digamos, en la parte central del tejido, del telar, perdón, voy a tejer solamente en este espacio. Cuando llegue acá no voy a poder tejer más, pero recuerden que yo voy a tener que atar toda la urdimbre, y esa forma de atar la urdimbre va a determinar si yo tengo que tener un tipo de telar desmontable o no. Si ustedes lo que tienen es un rectángulo básico, yo les sugiero que digamos que urdan en circular, y que vamos a ir utilizando la parte de adelante del tejido, y a medida que vayamos tejiendo vamos girando el tejido de manera que podamos montarlo y desmontarlo con facilidad. Entonces, el tejido, eso lo van a manejar ustedes, van a ver de qué forma van a urdir y de qué forma van a tejer conforme al telar, para que en el caso de que el telar sea desmontable y fácil de volver a armar, ustedes puedan ir acomodando el urdimbre. Yo voy a hacerlo de la manera larga, así tengo más espacio como para mostrarles las distintas opciones al usar los distintos materiales. Entonces les decía, yo acá tengo un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo sencillo de un diseño que vamos a hacer, que yo voy a hacer. Yo les voy a ir mostrando cómo vamos a ir tomando los hilos, cuáles son las opciones, las alternativas, ¿sí? Lo puedo poner así, lo puedo poner así, que es lo mismo, ¿sí? De cualquier manera vamos a ir atando de alguna forma que nos acomode. Es más, ahora se me ocurre que lo podemos hacer así, porque de alguna manera los ataditos van a ir tomando una forma, y lo podemos hacer así de manera que compartan uno y otro un espacio para poder amarlos, que son distintas formas también de atar. Bueno, acá tengo sintético, voy a atar con sintético, voy a atar con algodón, ¿sí? Con esta tela. Esto en algunos lugares en Argentina les llaman totora, ¿sí? Se pueden comprar por ovillos. Muchos en el norte usan esto para amarrar. En Chile esto tengo entendido que le llaman trapillo. Ustedes pueden conseguir trapillo. O bien, como yo, cortan alguna ropa vieja, una remera vieja de que sea extensible, y también lo vamos a atar así. Y una herramienta que es la que yo prefiero, voy a utilizar esta cinta de embalar, que en mi trabajo es la que mejor resultado me da. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo cómo vamos a ir usando las distintas opciones. Voy a empezar con la cinta de embalar, ¿sí? Vamos a ir haciendo los ataditos, yo les voy a ir mostrando para que ustedes vayan viendo las distintas opciones. Es muy, como yo tengo cierta experiencia en esto, es muy probable que necesitemos resguardar nuestros dedos y nuestras manos, porque al ir haciendo muchos nudos es probable que se nos vayan quemando nuestros dedos. Así que después vamos a ver de qué manera podemos encintar básicamente los dedos para no lastimarnos. Bien. Bueno, una primera cosa. Vamos ya al trabajo propiamente dicho. Para que ustedes vean, acá, ¿sí? Yo hice unas pequeñas marquitas, ¿sí? En el telar. ¿Se ven ahí? Marquitas con lápiz. ¿Sí? 1, 2, 3, ¿sí? Estas marquitas están hechas de la siguiente manera, ¿sí? O con el siguiente sentido. A ambos lados del telar, ¿sí? En los dos palos verticales, yo hice las marcas en la misma altura,
de manera que colocando este hilito a mí me sirvan como referencia, ¿sí? Para que empiecen todas a la misma altura. ¿Sí? Una alternativa, que yo lo he visto también, algunos toman imagínense un lápiz marcado, ¿sí? Como referencia también, para ver de qué lado a qué lado. En algunos casos también he visto que, ¿sí? Pueden rayar, ¿sí? Con un lápiz, ¿sí? O con, algo que les sirva como referencia, ¿sí? Y yo me voy a manejar con esto que me parece que es más cómodo. Bueno, ¿cuál es la distancia? Les voy a mostrar esto, así ven y así entienden el porqué. Esta cinta, si yo la mido así acá, esta cinta tiene 4,5, 4,6. ¿Sí? La distancia entre uno y otro, ¿sí? En mi caso, es de 3,5. ¿Por qué les hago esta aclaración? En este diseño que yo hago, ¿sí? O sea, supónganse que este es el ancho de la cinta. O sea, cada cuadradito, así a lo largo, ¿sí? Es el ancho de la cinta. Entonces, de manera que la cinta es más larga, ¿sí? Yo les decía que la cinta mide 4,5 y la distancia acá es de 3,5, entonces ese centímetro es en el que van a coincidir, ¿sí? Este cuadradito con este cuadradito. Para que no queden como cosas separadas. Después podemos ver cómo hacerlo como separado para que ustedes vean cuál sería la diferencia entre uno y otro. En este caso yo prefiero que la primera línea, ¿sí? Que en este caso sería esta, coincida con la segunda línea y se vayan tocando de manera que el diseño tenga continuidad. Bueno, entonces, vamos a ir haciendo. Bueno, como les decía, la primera cosa a tener en cuenta, yo les decía que había puesto 90 hilos de urdimbre, o sea que son 45 hacia adelante y 45 hacia atrás. O sea, solamente voy a trabajar con esta parte de adelante, ¿sí? Entonces yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que voy a trabajar de esta manera. Entonces lo que voy a hacer es tomar, yo decía que tenía 45, voy a tomar 7 por 5, 35, me van a sobrar de cada lado los que van a ser del borde. ¿Sí? Entonces, voy a empezar a separar de a 5, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta que van a ser 5 hilos de urdimbre hacia adelante y 5 hilos de urdimbre hacia atrás, voy a ir separando de a 10. ¿Sí? Pero después esto lo retomo si les queda más claro. ¿Para qué voy a ir separando? Para que esto voy a ir haciendo con un hilito, esa separación, para que cada una de estas, si quieren estas columnas, donde yo voy tomando el diseño, ¿sí? Vamos a usarlo así, para que cada una de estas columnas tenga ya una cantidad de hilos predeterminada. Así va a ser más fácil después tomar todos los hilos. Entonces, voy a tomar 2, 4, 6, 8, 10. Y voy a ir haciendo como una especie de nudo peruano, ¿sí? Voy a tomar 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces esto que está acá, algo sencillo, la idea es separar de la cantidad que yo voy a ir usando, ¿sí? Así me quedan así separados, va a ser más fácil de utilizarlos. Tengo 2, 4, 6, 8, 10 nuevamente. Entonces lo que voy haciendo, voy cruzando, así van quedando separados. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2,
4, 6, 8, 10. Después, digamos, a medida que ustedes vayan avanzando, vamos a ver, ustedes, digamos, van a ir determinando cada cuántos hilos van a ir haciendo sus ataditos, ¿sí? 4, 6, 8, 10. Recuerden que esto es una sugerencia, digamos, como para que ustedes vean de qué manera hacerlo. 2, 4, 6, 8, 10. Es una sugerencia, de manera que ustedes ya puedan trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá debería haber 10 más. 2, 4, 6, 8, 10. Correcto. Bien. Esto va a ser un primer ayudante que yo voy a tener acá. Ahí está. Entonces, cuando yo vaya a atar, ¿sí? Yo sé que voy a ir atando esta cantidad, ¿sí? Esta cantidad, ¿sí? Bien. Esto lo voy a dejar acá abajo. Una cosa que no dije, pero que lo voy a decir ahora. Tengan en cuenta, digamos, independientemente de la forma de urdido que ustedes hagan, vayan a trabajar por fuera del telar o vayan a trabajar por dentro del telar, independientemente de que tengan bastidor extensible o tengan solamente un rectángulo, tengan en cuenta de no atar nada al telar, ¿sí? Porque después tenemos que sacarlo. Entonces eviten atar al telar. Bueno, entonces esto lo voy a dejar acá abajo. Entonces voy a dejar acá. Bueno, entonces, teniendo en cuenta estas marquitas que yo le hice al telar, ¿sí? Las marquitas cada 3,5 centímetros, yo voy a acomodar un posicionador, vamos a llamarlo así, y voy a empezar a atar. Cuando yo empecé a investigar cuál podía ser la mejor alternativa para hacer un trabajo así, a mí me resultó muy práctico esta cinta, porque en el caso que yo use, después vamos a ver usar el sintético y estos hilitos de tela. Esto es más fácil porque tenemos siempre el mismo ancho, ¿sí? Entonces con esto me permite trabajar así. Ok, entonces voy a empezar por la central, ¿sí? A partir de este diseño, ¿sí? Voy a empezar a poner esto. Esta primera que voy a hacer va a ser este primer rectángulo que tenemos acá. Entonces, a partir 1, 2, 3, 4, 5, este es el del medio, a partir de mi referencia, ¿sí? Voy a encintarlo acá. Acuérdense que lo importante en este caso, o sea, la tarea de esto que yo estoy poniendo, es evitar que cuando nosotros tiñamos, pongamos a teñir, se tiña esta parte que es la que yo estoy reservando. Obviamente que la cinta así no va a surtir ningún efecto porque el líquido va a entrar por ahí. Entonces, la tarea, que esta es la tarea más compleja, si quieren, ¿sí? Un hilito del mismo algodón puede ser, porque en realidad este hilo lo que va a hacer es reforzar y voy a atar en las puntas para que no pase el líquido en una y otra punta. Acá es donde yo digo que hay que cuidarse las manos porque haciendo esta fuerza probablemente uno se queme. Los dedos. ¿Estamos?
Entonces, a partir de las referencias, como les decía, ¿sí? De la marquita que tengo ahí, pongo el hilo y tengo mi primer atadito, acá también. Entonces, ahí está. Entonces voy al segundo, ¿sí? Este lo subo uno. Ahí está. Tengo en mi segunda marquita y en mi segunda marquita acá. Entonces ahora lo que voy a hacer, vamos a pasar, ¿sí? a mis segundos rectángulos, a este y a este. Entonces, como les decía, como la diferencia de esta distancia, digamos, es menor al ancho de la cinta, entonces en algún punto se van a tocar. Este se va a tocar con el que sigue y así sucesivamente. Entonces ahora voy con el grupito que sigue, que es el de al lado. Entonces, otra vez con mi referencia. Voy a poner uno. Y voy a poner otro. ¿Sí? Este es el segundo grupito, ya lo tengo preseparado. Lo alineo con mi referencia. Y acá puedo encintar. Una vez que los encinté, otra vez. Tengo mis hilitos. Acá tengo. Y voy a atar. O sea, fíjense que cuando ato, fíjense que por debajo se ve cinta también. Es decir, estoy atando, o sea, estoy atando encima de la cinta, ¿sí? No por fuera de la cinta. La idea es que al atar así es una especie de sellado que le podemos hacer a ese sector de la urdimbre para evitar que el tinte vaya ingresando en ese lugar. Ahí está, se ve por encima de mi dedo que queda cinta. Eso, ahí está, ahí se ve. Esa cinta que queda ahí, ¿sí? Tenemos que tratar de ser lo más prolijito posible para ponerla al límite, ¿sí? Pero no tan al límite como para que se vaya. Ustedes obviamente que podrán documentar y podrán ver cuál va quedando mejor, ¿sí? Podemos hacer las pruebas como para hacer, en lugar de atarlo con un nudito, de hacerle más de un nudo o darle más vueltas de hilo antes de anudar, ¿sí? De manera que podamos ver cuál es el mejor resultado, o sea, con qué alternativa tenemos un mejor resultado. Todas las veces que yo intenté hacer este tipo de trabajo como para identificar las mejores opciones, siempre traté de quedarme con la alternativa más sencilla. Generalmente esa fue mi forma de trabajar. Tener siempre la alternativa más sencilla. Estamos entonces yo con mi referencia, que es mi hilito en este caso horizontal, ¿sí? Voy poniendo dos más. Ahora voy a correr más arriba a las marquitas que tengo, ¿sí? Y voy a continuar hacia arriba. Entonces ahora, así, este va a ser este y este el que voy a colocar ahora. Entonces vamos de vuelta. ¿Sí? Es un trabajo ahora repetitivo, de detalle. Tengan en cuenta que, o sea, nos vamos a demorar mucho en atar, porque el atado va a ser lento
y si tenemos tenemos un tejido largo, si vamos a hacer una faja larga, tengan en cuenta que todo este trabajo nos va a llevar mucho tiempo. Esto lo voy a prolijar. Todo este trabajo nos va a llevar mucho tiempo, pero después en el tejido propiamente dicho, ¿sí? Esto va a ser bastante más rápido. Bueno, entonces tengo este horizontal, ¿sí? Ubicado en la posición que corresponde. Marco ahí con la referencia donde va a ir la cinta. Esto. Bueno, muy bien. Entonces ahora, teniendo en cuenta que toda esta circunstancia de esta enfermedad nos tiene resguardados, vamos a hacerle caso a la tecnología. Así que como les decía, más o menos 25 minutos. Yo desgrabo esto, lo paso y sigo grabando, ¿sí? Perfecto. Bueno, voy a continuar con la última parte, así ya los dejo, con 2 o 3 indicaciones más. Voy a trabajar con la parte, con la urdimbre atrás de ahora, ¿sí? Tengan en cuenta que, digamos, para que quienes no están habituados a trabajar de esta manera, yo a esta parte de la urdimbre lo que voy a hacer es separar entre los de adelante y los de atrás, ¿sí? Adelante y atrás, adelante y atrás. Y después a estos voy a atarlos de atrás para ir trayéndolos adelante cada vez que necesitemos tejer. Entonces, este tejido mío va a ser todo el largo adelante y todo el largo atrás, ¿sí? Es decir, voy a tejer por fuera del telar y no por dentro del telar, ¿sí? Entonces, bueno, una cosa importante, como yo, para no mover la urdimbre, ¿sí? Es decir, ¿sí? Esta referencia que yo puse, no voy a mover la urdimbre ahora. Entonces, esta separación que yo tenía de este lado, ¿sí? Tiene que ser exactamente igual que la que tengo de este lado. Porque si no, después cuando empiece a tejer, se me van a desordenar. Bueno, entonces ahora voy a hacer tres cosas voy a hacer ahora. En primer lugar, voy a atar con sintético, ¿sí? El sintético debería evitar, ¿sí?, que los hilos tomen color. Entonces, como acá la referencia es distinta, lo que voy a hacer es una pequeña marca, ¿sí? Y una pequeña marca, ¿sí? Bien. Entonces, voy a tomar sintético. Este trabajo yo lo voy a hacer en catamarca, ¿sí? ¿Sí? Lo que voy a hacer acá es dejar esto por acá y voy a empezar a envolver, ¿sí?, apretando este hilo que inicialmente puse hacia arriba, ¿sí? Es para luego tener con qué atar esta parte con la que estoy envolviendo, ¿sí? Entonces voy así, envolviendo de a poquito. ¿Se ve cómo voy quedando? Así. Acá sí tengo que atar fuerte, porque la idea es que esto mantenga apretado y el agua del tinte no tenga opción de llegar a teñir el hilo que yo quiero resguardar, ¿sí? El sintético va a trabajar distinto que el algodón, porque si yo lo atara con el mismo algodón, lo que va a hacer es que el algodón de afuera se va a teñir y el algodón de adentro se va a teñir un poquito. Entonces, para evitar eso, lo estoy atando con sintético. Ahí está, apenas se ve la marca que hice con el lápiz.
ahí abajo de mi dedo, encima de mi dedo, perdón, apenita se ve. Ahí como me quedó una parte sin envolver, lo voy a envolver otra vez. Ahí está. Y acá, si quieren, una cosa que puedo hacer es volver un poquito hacia arriba, como para asegurarme. Ustedes podrán ver, digamos, después podrán hacer una prueba con una vuelta, con 2 vueltas, con 3 vueltas. Obviamente que mientras más le pongan va a ser mejor, pero pueden ponerle 10, que va a ser muy buena, pero poniéndole 5 tienen el mismo resultado, entonces obviamente que tienen mucho menos trabajo. En este caso ahora va a tener 3. Una vez que llegue acá abajo, ahí lo tengo para atar. Entonces así sería el amarrado con sintético. ¿Sí? Eso sería una opción. Una nueva opción sería, bueno, habíamos dicho esto. Lo que vamos a hacer ahora es marcar con lápiz este de acá. Y voy a ir a mi referencia. Acuérdense siempre que yo voy siguiendo la referencia de las marquitas que hice. ¿Sí? Y acá voy a tomar el grupito que corresponde. Voy a hacer mi referencia. Y ahora lo que voy a hacer es atarlo con este otro. Y acá lo mismo, ¿sí? Empiezo desde arriba. Ahí está. Ahí tengo la referencia. Ahí está. Entonces ahora empiezo a envolverlo con fuerza. Y voy tomando ese que quedaba abajo para luego poder atarlo, ¿sí? Lo mismo, ustedes podrán hacer la prueba de ver cómo les resulta mejor o con cuál obtienen mejor resultado. ¿Sí? Obviamente que con muchas más vueltas el resultado va a ser siempre mejor, pero tal vez no haga falta hacerle 10 vueltas cuando con 5 ya tenemos un buen resultado. Esta alternativa yo ya la probé, no me dio el mejor resultado, sobre todo porque teniendo en cuenta digamos la prolijidad que yo quiero darle, de repente es más fácil ver con la cinta cuál es el límite y hasta dónde tengo que llegar. Entonces ahí ¿sí? Tengo para atar. ¿Sí? Bueno, así sería. Ustedes podrán luego probar, ¿sí? Con sintético e ir anotando, digamos, cuál hicieron, ¿sí? Cuál hicieron con cada una para ver cuál es el que mejor resultado les da. Una vez que hicimos todo esto, lo que tenemos que hacer es desmontar el telar, ¿sí? Y esto llevarlo a teñir con un método sencillo de teñido. Para quienes nunca hayan teñido, en los sobrecitos de anilina generalmente tienen indicaciones de cómo hacerlo, temperatura, sal, vinagre, lo que sea para fijar el color. Esto yo voy a poner a teñir ahora, no hace falta que se los muestren porque es una tarea sencilla.
Y sí, digamos, una vez que esto esté seco, les voy a mostrar todo el proceso de cómo volver a montarlo, a trabajar. Bueno, continuamos entonces. Bueno, como podrán ver, o sea, la cantidad de vueltas que yo le dé de encintado no va a variar mucho, porque tal vez la importancia es que la cinta se pegue consigo misma y la importancia también del atadito que yo le haga en la punta. Más o menos acá, para que ustedes tengan una referencia, que no es súper importante, ¿sí? Es largo de lo que estoy cortando, más o menos son 7 centímetros, 8 centímetros. Tampoco hace falta cortarlos tan largos, porque si yo los corto muy largos, o sea, esto me va a hacer, lo más probable es que se pegotee consigo mismo y no nos permita, ¿sí?, trabajar cómodo. Así que, bueno, vamos por acá, otra vez. El hilito, esto se lo quiero mostrar varias veces para que ustedes lo vean, ¿sí? Ahí está. Recuerden que todo este anudado, la importancia de que sea fuerte, está relacionada con que lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí?, es de alguna manera impermeabilizar esta zona para que cuando nosotros vayamos a teñir esta urdimbre, lo que digamos impermeabilicemos, evitemos que el tinte ingrese, haga contacto con al menos la mayor cantidad de superficie, digamos, para que el diseño que nosotros estamos previendo, ¿sí?, quede resguardado de color. Entonces, al tejerlo, nuevamente lo que hacemos es ese diseño que estamos buscando ahora, estamos, digamos, resguardando el teñido, ya esté marcado en la urdimbre y no tengamos que laborear, ¿sí? Nos va a aparecer el diseño sin hacer ningún tipo de labor. Digamos, no es esta una técnica para simplificar o para evitar el laboreo. Es un trabajo totalmente distinto, que tiene otro sentido, ¿sí?, que tiene otra historia. No es solamente para simplificar, digamos, cuestiones de hacer el trabajo más sencillo. Así que bueno, entonces ahora vamos a este grupo. Voy a subir mi referencia, ¿sí? En cuestiones de prolijidad, cada uno después podrá ir haciendo sus propios ajustes, ¿sí? Tengan en cuenta que en estas primeras aproximaciones que vamos haciendo, no va a ser un trabajo ultra perfecto. Creo que tampoco es el propósito. La idea es que entiendan cómo funciona, que puedan ver alternativas de cómo ir resolviendo y que seguramente encontrarán alguna opción que sea mucho más simple al momento de generar estas reservas, pequeñas reservas, con una cinta, con otra cinta, con un hilo, con otro hilo. ¿Sí? Acá voy a atar esta del medio. Ahí estamos. Entonces voy a poner todas las cintas que hagan falta ahora y después voy a hacer todos los ataditos.
Y seguramente, digamos, en el transcurso de estos videos y cuando ustedes vayan mostrando sus trabajos, probablemente haya alguien que tenga alguna ocurrencia mejor que la mía para hacer este tipo de trabajo. Así que bueno, creo que ahí es donde entre todos contribuimos al crecimiento de esta tarea artesanal. Yo después de estos videos, voy a pasarles distintas fotos de trabajos que yo conozco, de trabajos que yo he visto en distintos museos, como para que ustedes puedan ver la aplicación que esto fue teniendo en la historia, ¿sí? Nosotros podemos hablar de un poco de la historia de Sudamérica, de la parte sur, en la Patagonia chilena y argentina. El pueblo mapuche ha usado esto para la confección básicamente de sus ponchos o mantas, como prefieran llamarle, utilizando esta técnica de teñido. Entonces nosotros podemos pensar, ¿sí?, en esta pequeña muestra que puede ser, digamos, una alternativa para luego hacer alguna prenda que incluya una parte con la técnica de tinte con reservas. Entonces podrán ver la iconografía que se persigue ahí. Les voy a mostrar fotos de tejidos actuales y fotos de tejidos antiguos para que vean cómo se mantuvo, cómo se mantiene la práctica, para que podamos ver el uso que ha tenido históricamente y el uso actual que tiene. ¿Sí? Entonces ahora voy a ir tomando uno por uno. Mucha fuerza. Hay que encontrar el punto límite como para que no pase eso. Es decir, en tratarlo fuerte y evitar que se corte. ¿Sí? ¿Ven como les decía hoy? O sea, trato de llevarlo al punto superior o al punto casi límite, pero atando siempre, tratando de agarrar la cinta, que no se nos escape la cinta. Pensaba recién respecto del material que puede llegar a quedar, podría, no me ha pasado que haya quedado restos de pegamento en el material después que yo estoy tejiendo. Es muy probable que al sumergirlo en el agua con la que voy a teñir, que generalmente es agua caliente, es muy probable que ese pegamento pierda su efecto. Por más que no, precisamente en la parte donde, digamos acá adentro, donde quedaría pegado la goma quedaría pegada en el material,
no debería tocar el agua caliente, pero yo creo que con la temperatura es que se pierde ese pegamento. De todas maneras, no estropea el material, ¿sí? Sea el material que sea. Recuerden, como les había dicho al principio, en el folleto que les envié, en este yo estoy trabajando con con algodón, porque la fibra sintética no se va a teñir. Entonces, como esto es una primera muestra, una prueba, para que podamos ver cómo funciona, yo les sugiero que utilicen algodón rústico. Si tienen lana, usen lana. Y para teñir, utilicen algún sobrecito de anilina sintética, que es más sencillo. Si ustedes tienen para teñir con algún tinte natural, utilícenlo también. Pero en definitiva, me interesa en este caso que ustedes vean cómo funciona el tema de el amarrado y la reserva. Entonces, ahora cuando termine de atar todo en la otra parte, lo que voy a hacer es mostrarles con el sintético que tengo ahí, el hilo sintético, y vamos a hacerlo también con las tiritas de tela flexible. Y obviamente que a partir de eso, ustedes podrán, digamos, documentar o anotar cuál ataron, o sea, qué parte reservaron con qué material, y a partir de ahí, digamos, encontrar cuál es la mejor y la más práctica para su trabajo posterior. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Ya está todo atado? No, no está todo atado. Me queda uno acá. Bueno, una de las preguntas, o sea, yo me voy adelantando un poquito. Una de las preguntas es ¿cómo hago yo luego? Porque esto, cuando yo lo lleve a teñir, es probable que se enrede un poquito, se desordene un poquito. Y también lo que puede llegar a pasar es que tenga que volver a acomodar todo esto para que me quede en orden, ¿sí? Lo que yo fui poniendo. Bueno, la referencia de este va a ser fundamental. Por ejemplo, ¿sí? Esa es una referencia que yo puedo tomar. La referencia de este, ¿sí? Va a ser fundamental para que cuando yo coloque el primero, yo sé que este me coincide con el primero, ¿sí? Este de acá. Cuando vaya a colocar el segundo o cuando vaya a ordenar el segundo, llevo la referencia, ¿sí? Y hago coincidir la cinta con la del tercero y así sucesivamente. ¿Sí? Acá tengo estas referencias importantísimas. Hay que tener en cuenta que es probable que si nosotros, por ejemplo, tenemos con agua caliente, la urdimbre se achique un poquitito, o sea, se reduzca, o sea, se comprima, y al comprimirse la urdimbre nos queda un poquito más tensa. De todas maneras, esta referencia va a ser importante, ¿sí? Esa es una primera referencia. Una segunda referencia que yo suelo hacerlo en estos casos, ¿sí? Lo que hago en este caso, ¿sí? En la parte donde están los nudos, que esto sería parte del fleco, ¿sí? Lo que puedo hacer en estos casos es lo siguiente. Porque acá me va a coincidir todo luego. Entonces voy a agarrar un poquito de sintético. Entonces lo que voy a hacer es una especie de lo que se llama un nudo peruano también. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Tomo una partecita, una cantidad de hilos y los voy cruzando.
¿Ven ahí? Ahí está. Lo voy cruzando. Entonces acá voy a hacer una línea recta con estos hilos, porque acá al tenerlo apretado en el tinte se va a marcar. Entonces yo voy a ir teniendo distintas referencias para que al momento de colocar nuevamente el urdimbre en el telar, ¿sí?, yo vaya dejando lo más ordenado posible, ¿sí?, y que se parezca lo más posible digamos, al inicio del tejido. Fíjense que lo que voy haciendo es tomar de una cantidad de hilos, creo que son 4 o 5, y el que quedó arriba en la anterior lo paso por abajo en la siguiente. Y cuando lo paso, los cruzo. Eso es simplemente lo que voy haciendo. ¿Sí? Es una referencia. Acá en esta parte, cuando yo vaya a teñir, acá me va a quedar una pequeña marquita que me va a hacer como una ayuda para luego poder colocar la urdimbre. Obviamente que ustedes podrán buscar un montón de alternativas a esto, ¿sí?, que se les pueden ocurrir, un montón de alternativas, como para tener esta referencia en la parte de los flecos. ¿Sí? Esto no se va a ver en el tejido porque acá es donde vamos a cortar una vez que tejamos. Y esto, bueno, lo vamos a usar, como les decía, de referencia. Podrán usar, por ejemplo, algún tipo de marcador indeleble. ¿Sí? Podrán usar algún tipo de, no sé. Yo he usado el marcador indeleble, sí. Otro material, no. Porque pensaba, no sé, en algo que impermeabilice acá, pero es muy difícil hacer una línea finita. ¿Sí? Ahí está. Entonces esto lo tengo ahí. Esto lo dejo acá. Esto no nos va, digamos, a... simplemente lo que nos va a hacer es una pequeña referencia, ¿sí? Es una pequeña línea que nos va a servir como referencia en la parte donde nosotros no vamos a tejer. Es decir, acá vamos a cortar cuando vayamos a quitar el trabajo del telar. En el caso de que ustedes vayan a trabajar por dentro del tejido, ¿sí?, va a ser mucho más sencillo porque ustedes van a tomar así la urdimbre. Entonces cuando desmonten va a ser más fácil porque esta va a ser su referencia. Cuando vuelvan a montar también esta va a ser su referencia. ¿Sí? Bueno, creo que con esto tenemos una primera parte lista. Creo que tenemos para un ratito más. Y creo que ya con el siguiente video la información, digamos, toda la primera información que yo quiero traspasarles ya estaría como lista como para que ustedes vayan trabajando. Ahora sí, una última cosita antes de mandarlo a teñir. Como esto después se va a enredar mucho, la idea es que lo tengamos lo más ordenado posible antes de mandarlo al agua. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a separar. ¿Se acuerdan que habíamos hecho esta primera separación por partes? Así que teniendo en cuenta eso, ¿sí?, y teniendo en cuenta el orden de acá, uno para adelante, uno para atrás. Uno para adelante, uno para atrás. ¿Sí? Lo mismo acá. Adelante, atrás, adelante, atrás. Uno para adelante y uno para atrás. Como con cualquier tejido. Esto va a ser un tejido llano. Y voy tomando estas por las dudas, no sea cosa que se me haya mezclado otra. Y voy tratando de mantener el orden, ¿sí?, para que después se me haga todo más fácil, que está arriba de todo, ¿sí?, en esta parte. Acá lo mismo.
de esta manera voy a dejar ya preparado y voy a dejar separado también. Esto voy a dejar unos hilitos que me van a separar ya. O sea, me van a mantener esta separación que yo estoy haciendo ahora, para que después cuando vaya a recolocar el tejido aquí, esto me quede también de alguna manera ya más ordenado. Es decir, antes de mandarlo a teñir, esto lo vamos a dejar todo preparado, ¿sí? Ahí están los de adelante separados de los de atrás, ¿sí? Este sería mi separador. Entonces, el paso posterior sería generar el cruce, ¿sí? El que está adelante para atrás, y nuevamente, ¿sí? Con la vista puesta acá, que es donde está nuestro orden. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ya dejar cruzado, ¿sí? A partir de este punto vamos a tener la referencia para luego ir haciendo los ataditos, por ejemplo, para ya tener los cruces y demás. Una alternativa que podría ser, o sea, dado que algunos prefieren trabajar así, es decir, cuando los trabajos son muy largos, la idea es no desatar todo antes de empezar a tejer, ¿sí? O sea que van a ir desatando de a poquito antes de empezar a tejer. Entonces esto deberíamos hacerlo antes, o sea, debajo de la primera amarra. ¿Para qué? Para tener cruce y descruce antes de la primera amarra, y ahí lo que haríamos sería ir desatando a medida que vayamos tejiendo. Como este tejido, digamos, es una especie de prueba, como este tejido es una prueba que nosotros estamos haciendo, vamos a desatar todo primero, ¿sí? O por lo menos yo en esta parte voy a desatar toda la parte previa, ¿sí? Acuérdense que yo hice los ataditos en esta parte de adelante y también hice los ataditos en la parte de atrás, ¿sí? Entonces, acá, en este cruce, voy a dejar puesto un hilito que me va a servir de referencia. Para cuando yo vuelva a montar el tejido, ya tengo hecho esto y no necesito volver a hacerlo. Lo mismo con esto. Acá voy a tener otra referencia, ¿sí? Y a este ya lo tengo marcado. Entonces cuando coloco la urdimbre, este palito lo puedo volver a poner acá, ¿sí? Perfecto. Entonces con esto, una vez hecho esto, lo que yo voy a hacer es sacarlo del telar para directamente mandarlo a teñir. Así que bueno, ahora sí.